Hola, ¿cómo están? Estamos en esta nueva masterclass de TLC Capacitación. Hoy día con un tema muy interesante que tiene relación con los desafíos actuales de las organizaciones desde el punto de vista del desarrollo y el comportamiento organizacional. Principalmente, el objetivo de la entrevista tiene relación con cómo se enfrentan las organizaciones estos nuevos desafíos actuales, eh, en diferentes ámbitos, principalmente manejo de conflictos, buenos hábitos laborales de buen trato, habilidades de comunicación en la organización, eh, inclusión y diversidad, entre otros. Para esto hoy día estamos con Cristian Bordón. ¿Cómo estás, Cristian? Muy Muchas bien, gracias gracias. por acompañarnos. Él es, bueno, entre otras muchas cosas, relator también de TLC Capacitación. Él es psicólogo, magíster en desarrollo y comportamiento organizacional, máster en PNL, programación neurolingüística. Lleva más de 16 años en tema académico, experiencia profesional ligada al tema de desarrollo organizacional. Yo sé que me faltan varias cosas aquí, pero No te quizás preocupes. nos podrías contar un poquito en relación a tu experiencia en estos temas y cómo ves tú a grandes rasgos el momento actual que se está viviendo. Mira, lo podría decir de dos formas. Por un lado, estamos hablando de Uh-huh. una evolución organizacional donde vemos que la ley del más apto es el que sobrevive, pero también con un proceso de adaptación bien potente. Hoy en día, las herramientas que antes conocíamos, que estaban en la teoría, nos fuimos dando cuenta que no eran las necesarias y tuvimos que empezar a desarrollar nuevas habilidades. O las habilidades que ya teníamos, empezar a llevarlas a nuevos escenarios. Estoy hablando de la comunicación, de cómo generamos hoy en día una relación con nuestros colaboradores, una relación entre los pares, cómo gestionamos los conflictos, cómo lideramos. Cada una de estas artes dentro de las organizaciones, hoy en el 2024 han significado tener que tomarlas y adaptarlas a un mundo que no estaba en los libros. Perfecto. Ahora, y de esa perspectiva, ¿tú crees que hubo un cambio importante, brusco, desde el momento de la pandemia en adelante? Sí, yo creo que ha sido súper exigente. Y súper exigente porque, por un lado, cuando llega la pandemia tuvimos que aprender a relacionarnos de una forma distinta. Entendamos que antes estábamos todos en un mismo espacio, el ser humano en sí es un ser de territorio, entonces quería que estén todos en el mismo lugar físico. De hecho, al líder le encantaba que estén todos en el mismo lugar de trabajo, acuérdate de la hora, que lleguen toda la hora para poder verlo. Y eso te hacía sentir muy bien. Una creencia muy buena era que el líder tenía las puertas abiertas. Llega la pandemia y las puertas ya no existen porque cada uno empieza a trabajar desde sus propios hogares. Entonces aparece un mecanismo que es relevante dentro de la comunicación. Y después van apareciendo otros factores, que es la confianza. Si no te veo, sé que estás trabajando. Y dentro de la confianza después aparece otro mecanismo, que es la fijación de objetivos. Porque antes, mi forma de poder llevarte a un mundo distinto era, o desarrollar tu talento, era en base a un horario, de 8 a 6, ponte tú. Ujú. Pero la pandemia empezó a decir, bueno, ahora hay que empezar a trabajar por objetivos, porque ahora lo que necesitamos es que las personas se sientan bien. Y llegamos a un tema súper relevante de la salud mental, que antes decíamos que separábamos la casa, los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Pero nos fuimos dando cuenta que la salud mental tiene mucho que ver con el sentirte útil, el sentirte productivo, el saber que tus habilidades y tus competencias sirven para resolver temas. Y ahí la organización empezó desde la pandemia a generar un mundo distinto. Y este mundo distinto fue súper exigente tanto para las organizaciones como para los colaboradores. Y Ujú. suma que aparece un mundo de generaciones distintas, empezaron a chocar generaciones. Sí, perfecto. Es un tema súper interesante, lo vamos a ir tocando un poco más adelante. Y vinculado con eso, ¿cierto? Aparece el tema del buen trato. Ahora yo digo aparece, siempre ha sido un tema importante, pero que sobresalta en estos últimos meses, ¿cierto? Y años, el buen trato laboral y el respeto dentro de las organizaciones.
¿no? Incluyendo ciertas normas y legislaciones actuales también que están apareciendo en ese contexto. ¿Cómo, cómo se empieza a convivir también con estas nuevas, digamos, formas de tratar dentro de la organización? A ver, para empezar, el respeto empezó, tuvimos que reformular un poco el respeto, si bien hay temas valóricos con el respeto, pero el respeto también fue entender que todas las personas están viviendo un momento distinto, un momento que puede ser difícil o no, pero el respeto partió con la comunicación, fíjate. El respeto partió con la asertividad, con la empatía, con empezar a ponerte en el lugar del otro y darte cuenta en conocer hasta dónde puede llegar cada uno, porque empezamos a reconocernos de una forma distinta en el mundo de las organizaciones. Entonces, uno de los grandes elementos fue la comunicación, de cómo generar respeto. Y después aparece, volvemos, el respeto a través de la confianza. Pero ha sido tan relevante hoy en día en cómo construir confianza desde la organización, desde el líder, que es lo que siempre estamos buscando, pero aparece un mundo distinto también. Cómo construir confianza que el colaborador, que el trabajador empiece a generar estos lazos de confianza. ¿Y por qué lo vinculo con el respeto? Porque cuando hay desconfianza aparece conductas que son irrespetuosas. Pero cuando hay confianza, cuando hay seguridad, cuando hay credibilidad, cuando hay visibilidad, cuando hay resultados, el respeto se mantiene 100%. El respeto es el resultado de una relación organizacional. ¿Ya? Y ese resultado tiene que ver con muchas acciones que yo estoy haciendo y son estas conductas que podemos entrenar, que podemos capacitar, que podemos hacer distintas cosas como las que hacemos acá, pero en sí esas conductas son a las que te lleva a decir esta es una relación respetuosa. Perfecto, y eso puede traer como consecuencia, o trae como consecuencia el buen trato. Exacto, y el buen trato es, como tú bien dices, una consecuencia, es como la suma de experiencias laborales, me dicen, acá existe buen trato. ¿Qué pasa cuando lo hacemos al revés? Que también es una muy buena fórmula. Decimos, ¿sabes qué? Si llevamos todas estas acciones, y generamos un glosario de acciones para construir un buen trato laboral, que también está muy bien, al final lo que hacemos es regirnos, y regirnos por eso, y eso es como la fórmula de éxito. Pero hoy en día, y lo que yo creo que es fundamental, que cada organización tiene su cultura, cada equipo tiene su cultura. Entonces, si bien nosotros podemos proporcionar y hablar de acciones que me lleven a un buen trato laboral y a tener relaciones que sean respetuosas, es importante, y hoy más que nunca, empezar a hablar de una subcultura dentro de cada uno de los equipos. Claro, porque eso lo tenemos que contextualizar con este nuevo, lo que hablamos recién, este nuevo entorno híbrido, ¿cierto? De trabajo híbrido y remoto, donde ya tú tienes, en teoría, menos comunicación presencial, menos acercamiento, por lo tanto, yo creo que cuesta un poco más llegar a esos puntos de buen trato y de buena comunicación. Totalmente. Imagínate que hoy hay equipos que nunca se han visto. Me ha tocado por mi experiencia estar con personas que físicamente nunca se han visto. Y es más, nosotros ya tenemos una cultura, y quiero decirlo desde toda la fe, que cuando estamos en videollamada prendemos la cámara. Pero no todos lo hacen. Claro. ¿Ya? Entonces hay personas que ni siquiera no es que hayan estado físicamente juntas, es que tampoco se conocen. Y ahí empezamos con un montón de códigos relacionales que son fundamentales. Antiguamente nos decían a nosotros, nuestro papá, cuando hablamos a los ojos, a los ojos, a los ojos. Hoy en día yo digo, si vas a hablar por videollamada, prende la cámara, porque eso es el respeto de mirar a los ojos. Claro. Y ahí también tenemos que ir sumando, insisto, distintas habilidades, distintas experiencias. Y es un proceso donde nos tenemos que ir adaptando 100%. Bueno, y siguiendo con el tema comunicacional, ¿cierto? Tenemos aquí también el tema de las diferencias generacionales y tecnológicas. Entre grupos, ¿cierto? De distintas eh, edades, tecnologías también nuevas que se van incorporando más rápido en las nuevas generaciones, por supuesto, y más lento en los más antiguos, digamos. Y desde esa perspectiva, ¿cómo se incorpora el liderazgo ahí para poder mantener un orden, digamos, y que pueda esto tener buenos resultados? El liderazgo es fundamental en esto. Porque, a ver, hoy en día está muy en boga
el discriminar por edad, lo cual no es algo que esté bien para nada, pero sí las personas mayores se han sentido discriminadas y las personas menores también. Claro. Con más experiencia y menos experiencia, eso es cuando hablo de mayores y menores. Entonces, el líder es fundamental en buscar el equilibrio. Entonces, lo ideal es que el líder conozca cuáles son las fortalezas de cada uno para generar un complemento perfecto. Por ejemplo, una persona que tiene cierta cantidad de experiencia tiene un know-how tan grande que puede ayudar a un proceso de adaptación y a entender la historia sobre qué cosas se han hecho que no funcionaron y cosas se han hecho que sí funcionaron. Pero por otra parte, tenemos a los digitales nativos que tienen rápido, mucha energía, muy rápido. Y una efectividad Sí, increíble. claro. O sea, hoy en día con el chat GTP tenemos un montón de herramientas que facilitan el trabajo y facilitan la búsqueda, la creación. Hasta las PPT salen increíbles hoy en día. Uno llega y pone información y te construyen 20 PPT. Entonces, todo esto hay que utilizarlo. Y aquí el líder es que tiene que ser capaz de agarrar como un buen chef, Claro. construir las mejores recetas con los recursos que tiene. Pero todos los recursos son fundamentales. Y todos los recursos son fundamentales y es ahí es como tiene que generar la cohesión. O sea, el líder es el puente generacional. No se generan barreras ni bloques de hielo que quedan instaurados, sino es como sacar lo mejor y construir y generar duplas, tríos y generar equipos en base a los desafíos. Entonces, por eso que aparece en el liderazgo hoy este concepto que es muy potente, que es de la vulnerabilidad, el entender que no tiene toda la respuesta, que no tiene todas las soluciones y que no todo depende de él. Y entregar estos problemas y entregar estas situaciones que pueden ser conflictivas, desafiantes, y ponerlo sobre la mesa y decirle al equipo cómo lo hacemos y cómo aporta cada uno de ustedes a que esto funcione. O sea, sin duda estamos en un marco de un liderazgo que el mismo liderazgo hoy en día tiene desafíos nuevos. O sea, no es el mismo de antes que tenía todo controlado. Eh, Hoy día más bien están estos desafíos nuevos. Y esa capacidad de, como dices tú, de tomar la sabiduría, si tú quieres, de la gente mayor y poder conectarla con esta rapidez, nuevas tecnologías y aplicaciones que trae la nueva generación, y que ambas cosas tienen un valor tremendo. O sea, no son Totalmente. excluyentes, al contrario. Pero hay un desafío ahí de cómo conectar. Sí, de hecho, el líder hoy, más que nunca, tiene el rol de generar esta identidad organizacional. Cuando hablamos de orgullo, identidad, sentido de pertenencia, que la gente se ponga la camiseta, esté comprometida, es el rol del líder. Porque es el líder que tiene mayor comunicación y cercanía con el trabajador. Ya no es la organización. Ahora, desde la perspectiva del tema de la inclusión, ¿cierto? Diversidad, tolerancia, respeto, estos temas que están súper en boga hoy en día y hace ya buenos años. ¿Cómo ves tú esos conceptos o esos elementos incorporados dentro de las organizaciones? Eh, ¿Se está dando los escenarios adecuados? Eh, Hay una ley, que es la ley Karim, también entre otras cosas, y normativa, que se está implementando hace poco. ¿Cómo ves tú la adaptación de las organizaciones con estos temas? Mira, voy a ser súper sincero, desde la experiencia que tengo como consultor, relator, y apoyando a los líderes en el desarrollo de estas habilidades. El liderazgo ha sido uno de los roles más desafiados desde la pandemia. Y también tiene esta responsabilidad de construir organización. Y construir organización y que la organización sobreviva, se mantenga, desarrollar talento, mejorar la comunicación y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Aún así, a medida que vamos avanzando y vamos desarrollando nuevas habilidades, esta nueva ley que nace con una muy buena intención y busca algo muy bueno dentro de las organizaciones, en un periodo de desarrollo y evolución del liderazgo, ha significado estresar mucho el rol del líder. Y cuando hablo de estresar mucho el rol del líder, no hablo en negativo, por favor. Estoy hablando de generar mucho más presión en cómo poder ejercer su rol. Hoy en día, antes del 1 de agosto, todas las organizaciones tenían que tener el derecho a saber, es decir, dónde venían los profesionales, un colega mío y una abogada, y te daban el contexto. Y al darte el contexto, generas dudas, inquietudes, ansiedad, y también
empezamos a cuestionarnos en cómo lo podemos desarrollar. Porque una cosa es saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, Es aplicar. y la otra cosa es aplicar. Y estoy hablando totalmente desde la buena fe y desde la buena intención. Entonces, es tan importante y es tan vital con todas estas nuevas normas y todas estas nuevas leyes que aparecen, porque de una u otra forma fueron impulsadas por acciones que eran necesarias contextualizarlo y cuidarlo y valorarlo, pero ahora también es importante entregar las herramientas para que no sea solamente una conducta, que sea algo conductivo de se hace o no se hace bien, si no se hace, check, Claro. nos vamos. Acá es como cuando yo te enseño para que te saques buena nota. ¿Ya? Y juntos vamos y yo te voy a apoyar y vamos a estudiar todos los días. Pero lo otro es cuando hoy día tenemos quiz, y hoy día tenemos una prueba de relámpago que no te dije, y veamos solamente con lo que sabes. Claro. Entonces sí, por ejemplo, yo siento que el tema de la igualdad de género, de la ley Carín, han significado que hoy el líder más que nunca necesita de un apoyo, que dejemos de verlos como superhéroes, que tienen que sabérselas todas, porque recordemos que muchos de ellos estuvieron en la edad nuestra y quizás un poco antes, pero lo que estamos viendo hoy en día no estaba en los libros. No está, por supuesto. Por supuesto. Y esa adaptación debe hacerse, ojalá en conjunto y con apoyo, ¿cierto? Para esta primera etapa que, como todo cambio, toda nueva normativa o ley importante, requiere de apoyo. Ahora, está la perspectiva del líder, ¿cierto? Que hemos hablado bastante, y cómo está la ley Carín y los otros elementos de inclusión, diversidad, ¿cierto? Y buen trato, se incorporan dentro de los grupos de trabajo, entre pares también, porque ahí también tenemos un desafío importante, ¿cierto? Entre pares, entre grupos, eh, entre distintas, si tú quieres, niveles jerárquicos dentro de la organización, que no necesariamente es el gran líder, ¿cierto? Ahí también hay desafíos grupales. Totalmente. Y sin ir más lejos, eh, hay organizaciones donde coexisten dentro de un equipo multiculturas. Claro. ¿Ya? Y tenemos culturas que son mucho más alegres, efervescentes que la nuestra. Y resulta que un saludo, una cómo estás, van cambiando, porque cada uno tiene formas de relacionarse distintas. Entonces, sin ir más lejos, no voy a arreglar el nombre, pero estaba en una organización el lunes, y decía, ¿cómo nos saludamos ahora? Con esta ley yo no sé cómo me saludo, si doy la mano, si le saludo con un beso en la cara, ¿cómo le digo? Porque ya tienen un afiato increíble, claro, y tienen una forma de relacionarse increíble, y ese quiere ese mío, ahora, chuta, yo ya no sé qué voy a hacer. Y era un trabajador de base en relación a cómo se iba a relacionar con su trabajador de base. Entonces, también se va generando ciertas dudas que tienen que ver mucho en esta mística y en esta identidad de equipo. Por eso yo soy demasiado explícito que está muy bien con el derecho a saber y que todas las organizaciones fueron informadas, se generó la charla y podemos hablar de capacidad. Pero ahora hay que entrenar Y generar la cultura. y ahí viene el tema. Ya sabemos lo que podemos hacer, pero ahora hay que construir una cultura. Y esa cultura no puede ser de pisando huevos. De lo contrario, ¿cómo vamos a construir lazos de confianza? ¿Cómo voy a generar un ambiente donde voy a confiar en ti, donde te voy a desafiar porque sé que lo podemos hacer juntos, porque sé que no basta con el 80, podemos dar el 130, cuando sabemos que estamos todos juntos en esto, y cuando estamos todos juntos en esto, no es que esté todo tranquilo, o sea, navegar en aguas calmas es re fácil. Pero cuando tenemos que estar bajo todo esto, ha significado entonces que necesitamos más que nunca construir equipos. Claro, y ahí tenemos un desafío todos, importante y desde todos los niveles de la organización. Así es. Y bueno, hablando un poco en relación a las nuevas tecnologías, aplicaciones nuevas, inteligencia artificial, cómo se va incorporando dentro de los procesos, eh, y cómo esto se adapta a las nuevas organizaciones. Aquí hay varias cosas que están dando vuelta. Primero, el tema generacional, ¿cierto? Tenemos gente joven versus los mayores que no se adaptan tan rápidamente. Eh,
y el temor eventualmente también que pueda darse ante las generaciones más adultas, de quizás una pérdida de trabajo, que serán reemplazados, cómo esto se maneja desde el punto de vista del líder, pero también entre grupos laborales. Mira, te voy a dar dos ejemplos. No sé si se acuerdan cuando aparece el celular. Mm. Y las personas decían, no, yo no voy a dar mi número de teléfono porque es privado. Estábamos con los teléfonos físicos llamando y todo era a través de eso. Y después nos fuimos dando cuenta que el teléfono no era el celular no era solamente para recibir llamados, sino que nos fuimos adaptando y podíamos generar el correo, que también era un tema. ¿Y cómo voy a meter el correo de la empresa en mi teléfono cuando es algo privado? Pero de a poco nos fuimos dando cuenta de ciertas virtudes que iba teniendo, pero fue cuando nos dimos cuenta de los beneficios que empezamos a utilizarlos cada vez más. ¿Y por qué te quiero dar ese ejemplo? Porque hoy en día las nuevas tecnologías son maravillosas. O sea, eficiente en el trabajo a tal punto que tú tu tiempo, ganas tiempo. O sea, les voy a decir algo, los días no van a tener más de 24 horas, pero con esto vas a tener más tiempo para ti. Yo escuchaba hace poco a un líder de renombre que decía, hoy en día si la gente se queda trabajando más allá de la hora, me voy a preocupar. Me voy a preocupar por su eficiencia, me voy a preocupar porque la carga no esté equilibrada, me voy a preocupar porque qué está pasando. Claro, y por su salud, porque ¿qué está pasando? Que hoy tenemos todas las herramientas que existen, y más todavía, para eficientar los tiempos, maximizar los procesos, y todo esto al alcance de la mano. Entonces, yo creo que es tan importante que las organizaciones empiecen a generar una cultura de adaptación al mundo tecnológico, quitarle el miedo al tabú al que hoy la tecnología, que nosotros prendemos el televisor y vemos que la tecnología, porque aparecen estos miedos de me van a quitar el trabajo, están haciendo lo mismo que hace un profesional. Hoy es aprender a utilizarlo a nuestro favor. Y a su vez se van generando nuevas competencias, que Totalmente. requieren de nuevos puestos, nuevos cargos. Mi hijo Alonso el domingo estaba haciendo una tarea con el chat GTP y estaba ahí y decía, wow, increíble. Oye, tiene 8 años. Imagínate entonces si las generaciones empiezan a ocupar toda esta nueva tecnología para mejorar sus procesos, sus informes, sus trabajos, sus relaciones, para buscar información, para saber cómo pueden hoy en día resolver un conflicto, gestionar un tema puntual. Es de verdad. Yo creo que las organizaciones hoy en día tienen pero el gran rol de generar, avanzar en la adaptación de la tecnología. Y estoy hablando de gestión del cambio, literalmente gestión del cambio. Quitar los miedos, romper las creencias para que las personas empiecen a mirar esto. Y es tan importante que mientras antes lo hagan mucho mejor. Exacto. Y exacto, porque esto es algo que no para, que no va a parar. Y no va a parar. Exacto. No va a Y en parar. los últimos 10 años, 5 años, ha sido exponencial. O sea, veníamos así, 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 y de repente los últimos 2 o 3 años es exponencial el cambio. Totalmente. Entonces yo siento que las organizaciones tienen una tremenda responsabilidad de tener espacios para educar a las personas, que se hagan amigas del mundo de la tecnología, que les enseñen, que quiten los miedos, que son creencias, que se pueden trabajar, créanme, que se pueden entrenar para romper esas creencias y empiecen a adaptarse a todo lo bueno que hoy en día existe. Y lo vean como una herramienta, lo vean como una forma de trabajar. Es más, va a estar linkeado directamente a la felicidad organizacional, va a estar linkeado directamente a la productividad, al sentirnos útil, a mejorar las relaciones. Porque en sí es un cambio, pero es un cambio bueno. Que para eso las organizaciones tienen que empezar a generar y mostrar los beneficios. Exacto. Y también ahí va apoyo, soporte, consultorías, capacitación, eventualmente también a líderes, a grupos, y ya un poco para ir terminando con esta masterclass, Cristian. Bueno, algún mensaje final. Yo sé que ya hemos dado varias conclusiones, pero quizás redondear con un mensaje final a estos líderes, a tomadores de decisiones y eventualmente también a grupos de trabajo con estos nuevos desafíos que están dando las organizaciones
esta nueva época, si tú quieres. Mira, voy a citar a Einstein en una charla que tuvo con Freud, donde estaban hablando sobre el inicio de la locura. Y llegaron a la conclusión que si tú haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y esperas resultados distintos, es porque estás en un estado de locura. Y hoy en día, en los momentos que estamos viviendo, hay que dejar de hacer lo mismo. Hoy en día hay que buscar espacios para entrenarnos, para capacitarnos. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo han ido a 120 cursos de liderazgo, de comunicación efectiva, pero este es el momento de entrenarlo y no es más de lo mismo, es en el contexto actual. Entonces, abrirte las posibilidades a entrenar es lo que realmente necesitamos y que las personas y las organizaciones se abran. Es como que estamos con el boom de la Olimpiada. Imagínate un medallista, quiere ser el número uno, quizás como usted o como las organizaciones que hoy día me están viendo. Imagínate que el medallista diga, no, la verdad es que mi desempeño no es lo que quiero, así que no puedo entrenar. O estoy muy lejos de la meta, pero no es un momento para entrenar. Están las cosas muy difíciles, así que no puedo entrenar. ¿Tú crees que va a tener medalla algún día? Pasa exactamente lo mismo con la organización. Hoy es el momento más que nunca de que se ayuden a ellos mismos, ayuden a su equipo, ayuden a sus líderes y entrenen, 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 entrenen. Hoy día hablamos de liderazgo, de comunicación, de buen trato, hablamos de gestión del conflicto, y así podemos hablar de un montón de cosas que las organizaciones, yo estoy seguro que están en su parrilla, y que por ese motivo están tan preocupados en lo urgente que están dejando de ver lo importante. Perfecto. Bueno, Cristian, te queremos dar las gracias por participar, por tu tiempo. Ha sido un tremendo aporte a, a estas masterclass. Muchas gracias. Feliz, un gusto. Y a ustedes, invitarlos a visitar nuestras redes sociales para visitar más masterclass como esta. Muchas gracias.